Saludos mis hermanos en este hermoso día que el Señor nos regala, este domingo 5 de abril. Un saludo muy especial para todos ustedes que están en estos momentos en sintonía de esta página En Contacto con Dios. Agradeciendo como siempre a ustedes su fina sintonía, a cada una de las publicaciones que hacemos nosotros. Quiero agradecerles los mensajes que cada uno de ustedes nos envían. Y a propósito de los mensajes, quiero decirles que estaremos recibiendo a través de la página sus peticiones de oración durante todos estos días para orar por cada una de esas peticiones, pues en nuestra oración personal y también el día martes en el servicio de oración, que aunque no podrá hacerse en vivo, sin embargo, aunque sea grabado, estaré orando por todas las peticiones de cada uno de ustedes, recordándoles que debemos seguir orando por la situación que se está viviendo en nuestro mundo en estos días en los que las personas están alarmadas debido a esta infección masiva que ha cobrado la vida de muchas personas. Seguimos entonces unidos en ese espíritu de oración. Tuvimos la noche del viernes y madrugada del sábado una vigilia unida con pastores, con líderes de la obra a nivel internacional, que fue por supuesto una gran bendición, y felicito a todos aquellos que se sintonizaron con la transmisión de la vigilia Sana Nuestra Tierra. Quiero a continuación presentarles el mensaje de la palabra de Dios, la enseñanza dominical para este día, y la enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta mañana está basada en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 40, los versículos 1 al 6. El título de la enseñanza para este día es Tus cadenas no las llevarás más. Le invito entonces a quedarse en sintonía de la enseñanza de la palabra de Dios, que seguro va a ser de edificación y de bendición para su vida. Vamos a ir de inmediato a la palabra de Dios. Quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 40. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Jeremías capítulo 40, versículos 1 al 6. Gloria a Cristo el Señor. Jeremías 40, 1 al 6. Muy bien, dice allí la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo,
o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El título del mensaje: tus cadenas no las llevarás más. Bendito sea el Señor para siempre. Fueron las palabras que se le dijeron al profeta Jeremías: tus cadenas no las llevarás más. Bendito sea Dios. Y esa figura del profeta encadenado resulta como un tanto contradictoria para nosotros, por el hecho de que estamos hablando de un hombre de Dios, fiel al Señor, como lo fue el profeta Jeremías, un hombre de una fidelidad a toda prueba, que se mantuvo fiel a Dios, que esperó en Dios y que sus lágrimas las derramó delante del Señor, y quien mostró un amor genuino y verdadero por su pueblo, sus compatriotas, aunque ellos no recibieron su mensaje, no creyeron en la predicación que les daba. A pesar de eso, Jeremías les amó a ellos y fue fiel a su pueblo, aunque no fue correspondido por su pueblo. Bien, mis hermanos, estos versículos pertenecen a la descripción del relato histórico bíblico cuando habla de la caída de Jerusalén, cuando los ejércitos babilonios enviados por Nabucodonosor, y en este caso en el capítulo 40 se nos muestra a un hombre llamado Nabuzaradán, quien era capitán de la guardia, quien ocupaba el cargo más cercano al monarca, un hombre principal dentro del gobierno de Nabucodonosor. Nosotros vemos en estos personajes babilónicos una similitud con respecto a sus nombres: Nabucodonosor, Nabuzaradán, Nabuzazbán, hay otro que se llama así de esa forma. Son nombres que hacen alusión a un dios babilonio, de los principales dioses babilonios, que se llamaba Nebo o Nabú, uno de los principales dioses del panteón babilónico. Justamente en el capítulo 46 del libro de Isaías se menciona este dios babilonio. Isaías 46:1 dice: se postró Bel, que era otro de aquellos dioses, se abatió Nebo. Este Nebo no es una persona, sino que es un dios de los babilonios que ellos adoraban, y dice: sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. La manera como transportaban los ídolos y los dioses paganos. Se menciona aquí entre ellos a Nebo, uno de los principales dioses babilonios. Nebo o Nabú, usted encuentra que la expresión Nabú está siempre al inicio de algunos nombres de personajes importantes en la historia de Babilonia. Ahora, Nabucodonosor, por supuesto que ese nombre hace alusión a ese dios Nebo que adoraban. Y simplemente el significado, por ejemplo, de Nabucodonosor significa: oh Nebo o oh Nabú, defiende mis fronteras, o defiende mi corona, o defiende mi imperio. Eso es lo que significa Nabucodonosor. Ahora, Nabuzaradán significa Nabu o Nebo ha concedido descendencia. Entonces estos nombres
se relacionaban con la devoción que ellos tenían hacia su dios pagano, Nebo o Nabú, el máximo ídolo de los babilonios. Para este momento, en este capítulo 40, se registra cuando ya Jerusalén ha sido sitiada por los ejércitos babilonios. Y este hombre, Nabuzaradán, que es el capitán de la guardia, es uno de los digamos, es el que está encargado por Nabucodonosor de tomar a Jerusalén y de llevarse cautivos a los que estaban allí en Jerusalén. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 15, habla de todo lo que se llevaron. El capitán de la guardia, que era Nabuzaradán, dice 25:15, que se llevó incensarios, cuencos, artículos de oro, artículos de plata. Dice, todo se lo llevó el capitán de la guardia. Luego en Jeremías 52:30, que hace como una recopilación, un resumen de todo lo que se llevaron. Jeremías 52:30 dice: el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600 los cautivos que se llevaron de Jerusalén el capitán de la guardia con todos los ejércitos de los babilonios. Ya había comenzado la deportación de los judíos a Babilonia. Ya se habían llevado un grupo de cautivos. Había una ciudad que se menciona aquí, que es la ciudad de Ramá, que era, digamos, el sitio de encuentro donde llegaban primero todos los cautivos antes de ser conducidos a Babilonia. El punto donde se reunían todos los cautivos era Ramá, y después de Ramá salían directo para Babilonia, todos los cautivos, todos los deportados de Jerusalén. Ahora, en el capítulo 39 nos dice allí la palabra de Dios en el versículo 11. Dice: y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás como él te dijere. Esto, por supuesto, que es algo que habla de la protección y del cuidado de Dios para con Jeremías. Increíblemente, Nabucodonosor, el monarca principal, el emperador aquel, le dice a su comandante militar, a su jefe de la guardia, que tenga cuidado de Jeremías, que lo cuide, que vele por él, que no le haga mal. Dice, sino que haga con él según él le diga. Es decir, como que prácticamente se ponga a las órdenes del profeta Jeremías. Dice entonces la palabra de Dios en el versículo 14: enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel. Es decir, ya había ocurrido la cautividad babilónica. Se llevaron a Jeremías, por supuesto, ya lo habían llevado preso a Jeremías. Dice, estaba en el patio de la cárcel. Entonces lo tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa. Dice, y vivió entre el pueblo. Ya habían sacado los deportados, se los habían llevado a Ramá, pero había intervenido Nabucodonosor y no se llevaron a Jeremías, sino que estaba viviendo entre el pueblo. Pero sucede que por equivocación llegaron al lugar donde estaba Jeremías, y entonces se lo llevaron seguramente por error, por equivocación, y lo tomaron cautivo nuevamente. Le pusieron cadenas en sus manos como cualquier preso, y así lo tenían a él, Jeremías, entre los cautivos. Entonces todos los que estaban en el pueblo, que se habían dado cuenta que Jeremías al principio había sido librado, que el capitán de la guardia no lo había tomado cautivo,
pues habían visto que de alguna manera Nabucodonosor protegió al profeta, pero ahora por equivocación vuelven y lo toman cautivo, ponen cadenas en sus manos, y seguramente pues los que conocían a Jeremías estaban diciendo ahora en este momento que ¿por qué ahora Jeremías estaba preso y tenía cadenas en sus manos? Si nosotros retrocedemos un poquitito y miramos la profecía de Jeremías antes del cautiverio, Jeremías capítulo 38, justamente el rey de los judíos, el rey Sedequías, que era el que gobernaba en el momento cuando los babilonios toman cautiva a Jerusalén. Nos dice la Biblia que Jeremías en secreto, y entonces dice el versículo 16 del capítulo 38 de Jeremías: y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Recordemos que previo a eso Jeremías había sido tirado en la cisterna y que Jeremías había sido encarcelado también. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 17: entonces dijo Jeremías a Sedequías, el rey: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Es el consejo que le da el profeta Jeremías al rey Sedequías. Lo mejor que puedes hacer es entrégate, ríndete a Nabucodonosor. Dice: pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. El mensaje del profeta Jeremías y el consejo para él era: sométanse a los ejércitos, a los príncipes de Babilonia. No se pongan a pelear con ellos, porque ustedes van a salir perdiendo. En ese caso, lo mejor que tienen que hacer es sométanse, y las pérdidas serán menores. No va a haber pérdidas humanas, simplemente sométanse, porque el ejército de Babilonia es mucho más poderoso y no hay ninguna oportunidad contra ellos. Ese era el consejo. Pero por predicar este mensaje atentaron contra su vida. Por ejemplo, el capítulo 38 habla de Jeremías en la cisterna. Usted sabe que a él lo tiraron en un de esos huecos que se construían debajo de la tierra, que se utilizaban para aparar el agua lluvia. Le llamaban cisterna, para poder aprovisionarse de agua. Pues a Jeremías lo tiraron ahí. La Biblia dice que se hundió completamente dentro de ese barro, prácticamente a una muerte segura, y de ahí lo sacó Dios. Luego dice en el versículo 37, Jeremías fue encarcelado. También nos dice la palabra de Dios acerca de Jeremías, que hubo un complot en contra de Jeremías. El capítulo 26 del libro de Jeremías, ¿de qué habla? Que Jeremías es amenazado de muerte. Entonces mire que el profeta Jeremías fue amenazado de muerte, fue llevado a la cárcel, fue tirado a una cisterna, porque el consejo que él daba, que era de parte de Dios, hizo que los judíos pensaran que Jeremías se había vendido a los babilonios. Es decir, que Jeremías de alguna manera había sido comprado por Nabucodonosor para que los judíos se rindieran y se entregaran. En otras palabras, que Jeremías era un vendido. Y esto que decía Jeremías era de parte de Dios. Pero lo tomaron a mal,
pensaron que lo que Jeremías estaba haciendo era colaborándole a los judíos, a los babilonios. Eso era lo que pensaban, y por eso todos esos peligros los pasó Jeremías. Pero en todo tiempo Jeremías se mantuvo fiel a Dios. Aunque hablaron de matarlo, aunque fue amenazado de muerte, aunque lo lanzaron a la cisterna, aunque lo metieron en la cárcel, Jeremías pasó por todas esas calamidades, por toda esa persecución en contra de su propia vida, simplemente por mantenerse fiel a Dios. Y usted recordará que en algún momento Jeremías le dice a Dios que él está cansado de tanta persecución, porque él dice: cada vez que hablo solamente hay violencia, hay destrucción en contra de mi vida. Y en una ocasión Jeremías dijo: yo no volveré a hablar más en su nombre, porque cada vez que doy la profecía me quieren matar, atentan contra mi vida, me ven como un traidor. Entonces Jeremías corría peligro por dar la palabra que Dios le decía que debía dar. Así que un día Jeremías estuvo desanimado y se queja delante de Dios y le dice que él ya no puede seguir hablando, porque cada vez que habla su vida corre peligro. Sin embargo, Dios fortaleció al profeta Jeremías, lo animó y lo instó para que siguiera hablando en su nombre, puesto que Jeremías también reconoce y dice que había un fuego dentro de él que no pudo detener. Es decir, que a pesar que él quiso dejar de hablar en nombre de Dios, no lo pudo hacer. Había algo en su conciencia que lo intimaba a seguir predicando en nombre de Dios, sin importar las consecuencias en contra de su propia vida, por ser fiel a la palabra del Señor. Eso fue difícil. Jeremías pasó por momentos difíciles. Ahora él está dando un mensaje de que les iba a ir bien si ellos se sometían y no se rebelaban. Pero usted sabe, mis hermanos, dice por allá en el segundo libro de las Crónicas, cuando habla de Sedequías, ustedes saben que Jeremías le aconsejó al rey Sedequías y le dijo: mire, lo mejor que usted puede hacer es sométase. No se ponga a ponerle pelea al rey Nabucodonosor, porque usted sale perdiendo. Mire, lo mejor que usted puede hacer es someterse y no le va a pasar nada malo. No se ponga a pelear contra él, porque usted va a salir perdiendo. Mejor sométase. Ese fue el consejo que le dio Jeremías a Sedequías el rey. Pero en segundo de Crónicas 36, el versículo 11, nos dice qué fue lo que pasó, si el rey Sedequías sí siguió el consejo de Jeremías o no lo siguió. Porque es que a veces uno le da buenos consejos a las personas, pero hay gente que no sigue buenos consejos. Hay gente que le parece mejor lo que ellos piensan que lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice aquí, versículo 11, segundo de Crónicas 36, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Pero ¿qué nos dice la Biblia del rey Sedequías? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Y qué hizo? Y no se humilló delante del profeta Jeremías. ¿Qué era lo que hacía el profeta Jeremías? Le hablaba de parte de Dios. Lo que el profeta Jeremías le estaba diciendo era de parte de Dios, pero él que no agachó la cabeza, no reconoció que lo que le estaban diciendo era de parte de Dios, así que no se humilló, no agachó su cabeza. Qué cosa tremenda, ¿no? Cuando hay personas a quienes se les habla de parte de Dios, y en lugar de aceptar la corrección, de aceptar la falta y de agachar la cabeza, todo lo contrario, se ensoberbecen más, se enojan, se molestan, y usted les está diciendo es la verdad nada más. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia que él no se quiso humillar, no quiso reconocer que le estaban hablando de parte de Dios. ¿Qué hizo entonces? Versículo 13, hizo todo lo contrario de lo que el profeta le aconsejó de parte de Dios. Porque en lugar de someterse al rey de Babilonia, ¿qué hizo? Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Dice, y endureció su cerviz
y obstinó su corazón. ¿Para qué? Para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Qué hombre tan duro, que se le estaba dando un buen consejo de parte de Dios, pero él no se humilla, él no acepta el consejo, más bien hace todo lo contrario de lo que le aconsejaron. El profeta Jeremías le dijo: sométase, pero él, en lugar de someterse, lo que hace es rebelarse. Se rebeló contra Nabucodonosor, dice, al cual había jurado por Dios. Parece ser que él había dicho: sí, claro, sí, delante de Dios, lo juro por Dios que yo sí voy a seguir el consejo, yo lo acepto y lo voy a hacer. Pero fue un mentiroso, no cumplió lo que dijo. Bendito sea el Señor. Entonces dice la Biblia en el versículo 14: también todos los principales sacerdotes, gente religiosa, gente que conocía la palabra de Dios, y el pueblo, ¿qué hicieron? Aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Dios, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió de vez en cuando palabra a ellos constantemente. Hermano, mire, yo quiero decirle algo. Las personas que se han de ir al infierno no serán personas que de vez en cuando por allá alguien les habló de Dios. Hay gente curtida a quienes se le habla constantemente la palabra de Dios, no la aceptan, no reconocen su pecado, no buscan a Dios, no se arrepienten y constantemente están recibiendo palabra y palabra y palabra de Dios, pero les entra por acá y les sale por acá. Dice la Biblia: constantemente envió Dios palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué Dios los cansaba con tanta palabra? Porque hay gente que se fastidia. Uy, tanta habladera. Uy, donde quiera que voy me hablan que la Biblia, que el Evangelio, que no sé qué. Gente que hasta se cansa, se aburre de que le hablen tanto de la palabra del Señor. Dice la Biblia: constantemente palabra de Dios. Y Dios lo hacía, ¿por qué? Dice: porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Cuando Dios le habla constantemente a usted, es porque Dios le ama. No quiere que usted se pierda, que se condene en el infierno. Por eso Dios insiste tanto con usted. Por eso Dios utiliza una y otra forma para hablarle a usted, una y otra persona para hablarle de parte de Dios, para que usted entienda que es que Dios lo quiere salvar, que Dios lo quiere librar de la condenación. Es eso lo que Dios quiere. Bendito sea Dios. Dice entonces: porque Él tenía misericordia. Pero ¿cuál era la respuesta de ellos ante el llamado de Dios? El versículo 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. En lugar de aceptar la palabra de Dios, se burlaban, tomaban en poco y menospreciaban el consejo que Dios les daba a través de estos mensajeros. Dice: y menospreciaban sus palabras, haciendo ¿qué? Burlándose de sus profetas. Y cuando una persona se le habla una y otra vez, se le habla constantemente acerca de Dios y no hace caso, ¿cuál es el resultado? Dice la Biblia: hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo. ¿Y qué pasó? Y no hubo ya remedio. Usted sabe que hay gente que ha llegado a ese punto triste y doloroso cuando ya no hay remedio. Yo quiero decirle que Dios algún día se cansará de estarle insistiendo a usted. Algún día Dios se cansará de estarle rogando a usted, de estar mandando a aquel y al otro para hablarle, para que usted se vuelva a Dios. Habrá algún día cuando Dios diga: no le ruego más, no lo busco más, hasta aquí fue, y ya no hay remedio para él o para ella. Bendito sea el Señor. Y ese es un estado muy triste, hermanos. Llegar a una situación cuando ya no hay remedio, cuando ya no se puede hacer nada. Porque cuando una persona rechaza el mensaje de Dios y rechaza el consejo de Dios, Dios nos la puso fácil a nosotros. El castigo que merecían nuestros pecados, Dios no dejó que lo lleváramos nosotros,
sino que escogió a su propio Hijo y sobre su propio Hijo depositó toda la inmensa carga de nuestros pecados y nuestras maldades, para que Él hiciera el trabajo difícil por nosotros y muriera en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros lo que tuviéramos que hacer es solamente reconocer nuestros pecados, aceptar el sacrificio de Cristo, arrepentirnos y apropiarnos de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios que Él nos ofreció a través de la muerte de Cristo en la cruz. Bendito sea Dios. Eso es todo. Los sacrificios de Dios, dice la Biblia, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, el cual no despreciará el Señor. Ese es el sacrificio que nos toca hacer. El sacrificio de quebrantarnos en la presencia de Dios, de doblegar nuestro orgullo, de arrepentirnos del pecado y de buscar a Dios. Eso es todo el sacrificio que Dios pide de nosotros. Pero cuando nosotros rechazamos la oferta de Dios, todo el bien que Dios nos ofrece a nosotros, entonces ya no hay nada que hacer. ¿Qué más puede hacer Dios por nuestra salvación si Él ya lo hizo todo? La salvación está de cuenta suya. Es usted el que le corresponde hacer lo suyo, porque lo que le correspondía hacer a Dios, ya lo hizo. Ya lo hizo, está en sus manos. Así como en alguna ocasión Moisés le dijo al pueblo de Israel: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos delante de ustedes, que he puesto ante ustedes la bendición y la maldición. He puesto delante de ustedes la muerte y la vida. Escojan ustedes hoy qué quieren hacer: el camino de la muerte o el camino de la vida. Porque no está difícil para ustedes, les dice Moisés. No tienen que ir al otro lado del mar para encontrarlo. No, porque muy cerca está de ustedes la palabra de Dios, para que la hagan, la obedezcan y la cumplan, dice Moisés. Escoge pues la vida, dice Moisés, para que vivas tú y tu descendencia. Bendito sea el Señor. ¿Sabe usted que nadie va a la condenación eterna sin advertencia? Dios permite que cada persona escuche el mensaje divino, el mensaje de la advertencia de Dios, antes que la persona vaya al lugar de condenación. Nadie va a ir al lugar de condenación diciendo: ay, yo no sabía nada, a mí nunca nadie me predicó, nadie nunca me dijo nada que existía este lugar o que yo debía arrepentirme. Toda persona que va a la condenación es consciente. Su conciencia le dice que eligió ese lugar cuando rechazó a Cristo y no lo quiso aceptar, cuando rechazó la palabra de Dios y no quiso aceptarla. Cada quien va al lugar de condenación porque es lo que ha decidido. Dios no manda a nadie al infierno, sino que al infierno va la persona conscientemente, y el infierno es el resultado de la desobediencia y del rechazo a Dios. Es decir, no es Dios quien envía a alguien al infierno, sino la desobediencia de esa persona la que lo conduce a ese lugar de condenación eterna. Bendito el nombre del Señor. Eso fue lo que sucedió. No hicieron caso, se burlaron, rechazaron. El consejo de Jeremías fue echado al olvido, no fue tenido en cuenta. Volvemos al capítulo 40 de Jeremías. Entonces les decía a ustedes que vuelve a ser capturado por equivocación el profeta Jeremías. Es llevado a Ramá, donde están todos los cautivos, y Jeremías, como los demás, tiene cadenas en sus manos. Entonces yo me imagino que en medio de todo eso, el pueblo que había escuchado la profecía de Jeremías seguramente se burlaban del profeta y decían: ¿no que usted era un profeta de Dios? ¿Qué hace entonces entre nosotros los cautivos? Le dirían a Jeremías: ¿de qué le sirvió su profecía? ¿De qué le sirvió usted serle fiel a Dios? Y mírelo, está aquí usted encadenado como nosotros, en este lugar como nosotros. Bendito sea el Señor. Era lo que decía, por ejemplo, el salmista David, allí en el capítulo 42 del libro de los Salmos, lo que le sucedió a el salmista David, gloria al Señor, por haber confiado en Dios.
David estaba pasando por una situación difícil. El que había confiado en Dios, y sucede que estaba en una dificultad, y David no ve como que Dios lo libre o lo quiera librar de la dificultad donde él se encuentra. Entonces en el Salmo 42 versículo 9 dice la Biblia: y diré a Dios, ¿qué cosa? Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Lo que está diciéndole David a Dios es: Señor, ¿qué pasa que no me has respondido? ¿Qué pasa que te has olvidado de mis oraciones, de lo que yo te he pedido? ¿Por qué yo tengo que estar enlutado como los que no te conocen? ¿Por qué yo tengo que estar humillado por la opresión del enemigo? ¿Por qué tengo que estar en esta condición de postración en la que yo estoy? Y además de eso dice el versículo 10: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿qué cosa? ¿Dónde está tu Dios?, le decían a David. Usted que dice que confía en Dios, usted que dice que ha puesto su confianza en Dios, los enemigos le decían: ¿y dónde está ese Dios? El cual usted dice que es todopoderoso, que ayuda a los que lo buscan, a los que le piden a él. ¿Dónde está? Mire usted cómo se encuentra. ¿No es eso lo que nos ha tocado que pasar algunas veces? Que haya gente que el enemigo lo utilice o les utilice para decirnos a nosotros que no estamos haciendo nada, que estamos perdiendo el tiempo. Gente que de pronto le diga a usted: usted está perdiendo el tiempo yendo a la iglesia, porque en lugar de irle bien le está yendo mal. Porque hay gente que piensa que si usted viene a la iglesia y busca a Dios, Dios tiene que pagarle inmediatamente. ¿Cuánto vale la venida a culto del domingo? Por ahí 100 o 200 mil, Señor. Entonces hay personas que piensan: fui el domingo a la iglesia, Señor, tienes que pagarme. O sea, usted vino a hacerle un favor a Dios. Es eso, medio buscamos a Dios. ¿Qué pasa, Señor? Que no tengo para pagar el recibo. Entonces algunos tienen la idea: vengo a la iglesia para que Dios me pague. Entonces Dios tiene que pagarme cada ida al culto. Porque en realidad lo que quiere decir es que esas personas no están buscando a Dios, están buscando que se les mejore la situación económica, están buscando un poco más de dinero, pero no a Dios. ¿Y qué quieren hacer? Quieren utilizar a Dios para conseguir lo que quieren. Es decir, busco a Dios no porque quiero salvar mi alma, no porque quiero seguir sus caminos, sino que busco a Dios porque necesito esto. Bendito sea el Señor. Y si ese es el punto, usted se ha equivocado completamente. Porque Dios no quiere gente interesada que le siga a Él. Al final los interesados en plata terminan mal. Usted sabe que Judas entró al grupo de los apóstoles interesado ¿en qué? En el dinero. ¿Y cómo terminó Judas? Ahorcado, terminó mal, suicidándose. Ya le digo, hermanos, si uno entra al camino del Señor buscando lo material, buscando cualquier otra cosa que no sea Dios, vamos a terminar mal. Vamos a terminar perdidos, condenados, fuera del camino del Señor, porque equivocamos el blanco, porque estamos persiguiendo un fin que es contrario a aquello que Dios quiere que nosotros busquemos. ¿Qué nos dijo el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor, sea Dios. Quitémonos esa idea de la cabeza de que Dios tiene que pagarme por venir a la iglesia. Entonces le reclamamos a Dios: ¿qué pasa si yo estoy yendo a culto, Señor? Yo esperaba que el negocio aumentara en unos 200, 500 mil pesos por ir al culto. No, estamos equivocados, bendito sea el Señor. Hay que buscar a Dios porque lo necesitamos. Hay que buscarlo no como el financiador de nuestros proyectos y como el fiador que paga nuestras deudas. No. Él primero quiere ser nuestro Salvador.
Dios no puede ser el fiador que paga sus deudas si primero usted no lo ha hecho el salvador de su alma y de su vida. Usted sabe qué sucedió cuando llevaron el paralítico aquel que era cargado por 4 y lo colocaron a los pies del Señor. Cuando el Señor lo vio, ¿qué le dijo? Se metió la mano al bolsillo al Señor y le dijo: mire, ahí le colaboro con 50 denarios. Yo sé que usted tiene necesidad. ¿O qué hizo el Señor? Uy, está paralítico, sanémoslo primero, pobrecito. ¿Sabe qué fue lo que hizo primero el Señor? Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Él sanó al paralítico, pero la sanidad vino después, y primero vino la salvación del alma de ese hombre. Porque fue el mismo Señor quien dijo: porque te es mejor entrar a la vida cojo o manco, que con 2 manos o con los 2 pies ser echado al infierno, a la llama de fuego que nunca se apaga y al gusano que nunca muere, dijo el Señor. Oh, bendito sea Dios. Una persona puede recibir sanidad de parte del Señor y su alma estar perdida y condenada. Se trata de la salvación de nuestra alma. Bienaventurado aquel que encuentra en Cristo el Salvador de su alma. El ladrón que se arrepintió en la cruz no le pidió al Señor como el otro: bájate y bájame a mí, Señor, bájanos a nosotros, dijo el otro. No. El otro simplemente le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su interés era espiritual y no material. Su interés en Cristo era que Él fuese su Rey, su Salvador, y no el financiador de sus cosas. Bendito sea el Señor. Así que David, dice la Biblia, que como si fuese una osteoporosis, como si le estuvieran clavando algo en los huesos, todos los días el enemigo, ¿qué le decía? ¿Y dónde está su Dios? Usted que tanto dice que confía en Dios y que Dios le va a ayudar, ¿dónde está su Dios? Por ahí pasó David, bendito sea el Señor. Y quiero decirle que nosotros pasamos por esa situación también. Dios a veces permite que el enemigo se burle en la cara de nosotros y nos diga algunas veces: mire, a mí me ha ido mejor que a usted. Que usted se encuentre un compañero del colegio de antes y le diga: mire, yo soy un abogado y yo no he tenido necesidad de meterme a la iglesia. Mire, soy un ingeniero y yo no tuve necesidad de meterme a la iglesia, le va a decir a usted. ¿Y usted qué ha hecho? Le restregan en su cara eso, bendito sea el Señor. ¿Qué pasa, mi hermano? Alabado sea Dios. Significa que estamos en las manos del Señor. Nuestra fe ha de ser puesta a prueba. En ese momento es cuando se sale a flote y cuando se pone a prueba qué clase de fe tiene usted. Porque en medio de esa misma situación se vio Job. ¿Y qué le dijo la esposa misma a Job? ¿Qué ha hecho usted con su fe? Usted todavía sigue siendo fiel a Dios después de todo lo que Dios le ha permitido, de todas las calamidades que le ha permitido Dios. Después de que Dios le ha permitido la ruina que le cayó a usted encima, le dice la esposa. ¿Y qué hace Job? Esas palabras que vienen de parte del enemigo para tratar de humillar al que cree en Dios, para el diablo meterle en la mente y hacerle creer al cristiano que confiar en Dios es una pérdida de tiempo, que no vale la pena confiar en Dios. Dijo Job: como toda mujer falta de entendimiento e ignorante hablas. Tú no conoces a Dios. ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no? El Señor dio, el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor, dijo Job. Alabado sea Dios. Lo que le dice Job a su esposa es: yo no sigo a Dios por lo que Él me da a mí. Yo lo sigo a Él por lo que Él significa para mí. Él es mi Dios. Me dé o no me dé, es mi Dios y seguirá siendo mi Dios hasta el final. ¿Qué dijo Job en otro pasaje? Dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Bendito sea el Señor, porque yo sé que mi Redentor
vive. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y mis ojos le verán y no a otro, dice Job. Bendito sea el Señor. Así le sucedía a David. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Y dice el versículo 11: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que lo que determinó hacer David en ese momento fue esperar en Dios. Esperar en Dios. Y por eso en el capítulo 40, en el libro de los Salmos, nos dice allí, ¿qué cosa? El versículo 1, dice David, el mismo David dice: pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ahora sí, ¿dónde están los que me humillaban? ¿Dónde están los que me decían: ¿dónde está su Dios? ¿Qué dice la Biblia? Verán esto muchos. Los que vieron que de pronto no me estaba yendo bien, los que vieron mi situación difícil, también verán a esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová, dice él. Y por eso el versículo 4 dice David: bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los mundanos, a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Dice Dios: bienaventurado aquel que no se pone a mirar al inconverso que tiene plata, al pagano que prospera en sus negocios. Bienaventurado aquel que en vez de ponerse a mirar a los demás, mira al Dios de los cielos. En medio de su necesidad, en medio de su escasez, en medio de la crisis, hay que mirar es a Dios, no a nadie más. Bendito sea el Señor. Si usted se pone a mirar a los demás, le va a suceder lo que le sucede al atleta que corre mirando el carril de los demás. ¿Qué le pasa? Cae al piso, en cualquier momento va a caer. La clave es que el atleta se mantenga mirando su propio carril y la meta que está adelante. Si el del lado tropezó, cayó, hay que seguir adelante, poniendo su mirada solamente en la meta. Bendito sea el Señor. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros: mirar a Dios. Jeremías estaba en la cárcel, en Ramá, con todos los demás cautivos. Y entonces seguramente se burlarían de él y dirían: usted que supuestamente confiaba en Dios, usted que hablaba de Dios, mírelo, está aquí con nosotros, encadenado como cualquiera de nosotros. Pero la Biblia a mí me dice que Dios sabe hacer diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, entre el que confía en él y el que no confía en él. Así que mientras seguramente lo están humillando y se están burlando de Jeremías los demás allá, por confiar en Dios, que por creer en Dios, algo sucede, hermano. Dice la Biblia, el versículo 2: tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar. Mire, hermano, estas palabras son palabras que normalmente las diría un profeta, pero ahí el único profeta que hay ahí es Jeremías. Y si Jeremías habla, ¿qué pasa? Los demás no le creen, porque según él tiene cadenas en sus manos, no le creen lo que él diga. Entonces, cuando Jeremías no puede hablar, Dios pone a hablar el que menos nos imaginamos nosotros: un militar, el capitán de la guardia, que es un pagano de Babilonia. Mire cómo Dios utiliza la boca de este pagano para dar un mensaje aquí, hermano. Dice la Biblia que él habló y dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, dice, y lo ha traído y hecho Jehová según lo que había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Ellos no escucharon, no le prestaron atención
lo que Jeremías les decía, porque Jeremías era uno de ellos. Y muchas veces el profeta no tiene honra en medio de su propia tierra. Así que Dios pone a hablar a este líder militar pagano y empieza a llamarles la atención a ellos y a decirle: porque ustedes pecaron contra Dios, por eso es que les ha venido toda esta situación, por haber desobedecido a Dios. Entonces no se preocupe, mi hermano. Si en la casa usted ya no lo quieren escuchar, si su familia usted le habla de parte de Dios, pero no porque es fulana de tal o porque es fulano de tal, no le prestan atención, no se preocupe, que Dios utilizará al que menos usted se imagina para hablarles a ellos de parte de Dios, ya que a usted no le escuchan, ya que no le hacen caso a usted. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando Jonás tomó el barco para irse en la dirección opuesta de donde Dios le dijo que fuera? Dios le dice: ve a Nínive, y él arranca para Tarsis. Y en medio del viaje se desata una tempestad tan terrible. Y el profeta, que está llamado a predicarle a los demás, a amonestar a los demás, ¿qué sucedió en aquella ocasión? El profeta estaba callado, ciencia. Y entonces, en medio de la tempestad, hay un mensaje que Dios quiere darle al profeta desobediente. ¿Y a quién utiliza Dios? En primer lugar, utiliza al capitán del barco, que es un pagano. Y dice la Biblia: el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. El versículo 7 de Jonás 1 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: aquí están este grupo de personas que no conocen a Dios, este grupo de personas paganas que le están predicando al profeta. Le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Así que cuando los inconversos le hablan de esta manera a Jonás, él queda en la vergüenza más grande. Y entonces tiene que confesar y tiene que hablar. Dice la Biblia: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿qué cosa? ¿Pero por qué usted ha hecho eso? Si usted cree en el Dios que hizo los cielos y la tierra, si usted dice que el Dios suyo es el que hizo los cielos y la tierra, entonces usted está loco. ¿Cómo se le ocurre desobedecerle a ese Dios? Si usted sabe lo poderoso que es ese Dios, si usted sabe lo que Él puede hacer, que es el Dios que tiene el control de los cielos y de la tierra, loco, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué hizo eso? Es lo que le están diciendo los inconversos a él. En otras palabras, ¿sabe qué le dicen los inconversos a Jonás? Si ese Dios que usted dice que es su Dios fuese nuestro Dios, nosotros no le desobedeceríamos. Si Él nos dijera: ve a aquel lugar, iríamos. No nos atreveríamos a desobedecerle, porque mire, ese Dios ha revuelto el mar y ha sacudido esta embarcación como si se tratase de un barco de papel. No. Usted está loco desobedeciéndole a ese Dios. Por eso, hermano, no hay locura más grande que apartarse de Dios. Usted sabe quién es Dios, usted no es ignorante. Usted sabe qué clase de Dios es el Dios de la Biblia, es el Dios que predicamos, es el Dios a quien nosotros le servimos. El borracho que sirve al ídolo, cuyo Dios está hecho de madera o de yeso, él sabe que puede beber cerveza delante de su muñeco, de su ídolo, y no pasa absolutamente nada. Pero cuando se trata del Dios de la Biblia, del Dios vivo, del Dios verdadero, es una locura que usted siga el camino equivocado. Es una locura que usted insista en vivir en el pecado, si usted sabe que ese Dios poderoso tiene control sobre los cielos y la tierra, y no importa donde usted vaya, ese Dios tiene poder para levantar tempestades en contra de su vida, hasta que usted tenga que humillarse y reconocer a Dios.
Bendito sea el Señor. ¿Qué le pasa a usted? Es lo que le están diciendo ellos. ¿Por qué has hecho esto? Dice, porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios. Si usted está huyendo de Dios, por favor, ya detenga su vida. Ya es hora de que usted vuelva en amistad con Dios, antes de que el gran pez se lo devore a usted. Bendito sea el Señor. Y se lo lleve a lo profundo, ya que usted está en la nave. Si usted está en la nave todavía, humíllese, pídale perdón a Dios, vuélvase al Señor, porque si usted no lo hace, lo espera el gran pez, que se lo va a comer y se lo va a llevar más profundo todavía de donde usted está ahorita. Yo le estoy hablando de parte de Dios a alguien que está huyendo de Dios y que Dios le está diciendo: vuélvete ahora, arrepiéntete ahora, antes de que sea demasiado tarde. Bendito sea el Señor. Así sucedió con él. Dice la Biblia: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, dice la palabra de Dios. En la medida que este hombre se mantenga duro y no reconozca, el mar se va embraveciendo más y más. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en Venezuela? Un hombre y unas personas que están a su alrededor, que están endurecidos, ensoberbecidos, llenos de orgullo, de arrogancia. Que se mueran todos, pero que vivamos nosotros, dicen ellos. Que se mueran de hambre los demás, que se mueran por falta de medicina y de atención médica los demás, que se mueran todos. Lo que nos importa es que vivamos nosotros. ¿Y qué pasa cuando el hombre orgulloso se mantiene firme en su orgullo y no reconoce que ha fallado, que ha fracasado, y que la única solución es quitarse de en medio y hacerse a un lado? No lo hace. Dice la Biblia: el mar se iba embraveciendo más y más, y por eso es lo que pasa en Venezuela. Cada día la cosa está peor, porque el orgulloso no quiere doblegar su cerviz, porque el orgulloso y el altivo no quiere reconocer su fracaso y su error. Por eso el mar se va embraveciendo más y más. Bendito sea Dios. Y así como llegó el momento y Dios permitió que él fuese sacado de la embarcación, lo echaron. ¿Qué hicieron con Jonás? Lo agarraron entre varios, sí, a la una, a las dos y a las... No se preocupen. Ya llegará el momento, Dios, que en Venezuela Dios también le dirá al tirano: no más, lo lanzará fuera. Bendito sea el Señor. Para que la tempestad se vaya. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Quién tenía la culpa de la tempestad? Jonás. Hasta que Jonás no fuese quitado de ahí, la tempestad no se iría. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, este hombre empieza a hablar de parte de Dios. Este capitán de la guardia de Babilonia, dice la Biblia en el versículo 4 que él les da ese regaño y esa reprimenda a todos los que están ahí. Pero con Jeremías, el hombre que había confiado en Dios, la historia es diferente. Aunque en ese momento él tenía cadenas en sus manos, le dice: y ahora yo te he soltado hoy las cadenas que tenías en tus manos. Jeremías, tú no vas a estar aquí con los demás esclavos. Dice aquí: si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti, pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti, ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Jeremías no es tratado como un esclavo, como un cautivo. Así que todos los que se burlaban de Jeremías ahora están viendo que Dios lo está distinguiendo, que Dios lo está reconociendo, que Dios lo está exaltando en medio de todos. Y lo que está diciéndole Dios a los demás
es: esto hago yo con los que confían en mí. Los demás seguirían con sus manos atadas y con cadenas en sus manos, pero el hombre que confió en Dios, Dios no lo iba a dejar allá, que estuviese con los cautivos todo el tiempo con cadenas en sus manos. Dios le mente por un tiempo, pero llegó el momento cuando Dios le dijo: no llevarás más cadenas, hoy sueltas tus cadenas. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente. Mire, hermano, eran días de escasez. Eran días así como la situación de Venezuela, hermano, porque había sido sitiada la ciudad de Jerusalén por muchos días y no se permitía ni salir alimento ni entrar alimentos. Estaba en una situación verdaderamente difícil Jerusalén. ¿Y sabe qué hacen con Jeremías? No solamente le sueltan las cadenas, sino que dice la Biblia que el capitán de la guardia le dio provisiones y le dio un presente y le dijo: vaya donde usted quiera ir. Toda la tierra es suya para que usted vaya donde quiera. Así honra Dios a los que confían en Él. El Señor ha dicho que Él honrará a los que le honren a Él. Y aunque le dijeron una y otra vez: ve a donde te parezca más cómodo ir, Jeremías no prefirió la comodidad, porque dice la Biblia en el versículo 6: se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado de la tierra. Aunque no le habían creído, aunque habían querido matarlo y conspiraron contra él en alguna otra ocasión, sin embargo Jeremías dice: yo prefiero quedarme con el pueblo. Pueda ser que en algún momento ellos reconozcan que lo que les he dicho es de parte de Dios. Esa es la fidelidad del profeta a su llamado y a su ministerio. Y Dios lo recompensó y lo bendijo en tiempos de cautividad, en tiempos de crisis, en tiempos de miseria, cuando Jerusalén fue sitiada, porque después de esto sería quemada Jerusalén. Pero Dios recompensó a aquel que confió en Él en ese momento difícil y le dijo: ya no llevarás más tus cadenas son rotas, sueltas tus cadenas en este día, bendito sea Dios. Amados hermanos, así como David dijo: pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí, es mejor confiar en Dios, dice la Biblia, que confiar en el hombre. No importa que el pagano y el que no conoce a Dios se burle de nosotros por nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Algún día Dios le demostrará que vale la pena confiar en Dios, que Dios es fiel, que es verdadero y que recompensa a aquellos que confían en Él y que en momentos de dificultad ponen su confianza en Dios. Así se burle hoy de nosotros. Eso decía David: cada día me oprimen diciéndome ¿dónde está su Dios? Pero él siguió esperando en Dios y al final Dios le dio la recompensa. Confíe usted también, usted que ha esperado en momentos de crisis y de dificultad, se ha mantenido fiel confiando en Dios. Dios también tendrá una recompensa para usted. Demos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre que está en los cielos, te damos gracias, amado Dios, por tu misericordia. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia y tus cuidados para con nosotros, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Es mejor confiar en Dios, hermanos. En medio de lo que sea que usted esté viviendo, confíe en el Señor. No aparte su mirada de Dios. No retire su confianza del Señor. Tal vez Él nos permita por algún momento que cadenas sean puestas en nuestras manos. Pero esas cadenas que hablan de la dificultad, de los momentos adversos y difíciles, de las pruebas y dificultades que hay en esta vida,
por las cuales tenemos que pasar. Sin embargo, llega el momento cuando el Señor suelta esas cadenas y nos da la libertad y nos da la recompensa. Hay que seguir confiando en el Señor. No importa lo que esté sucediendo ahora mismo. Job confió en Dios. No se dejó mover por las palabras de su esposa. Y al final Dios recompensó a Job. Le bendijo y le prosperó grandemente. Le dio el doble de lo que poseía. Porque Dios es fiel y verdadero. Ninguno como Él, ninguno como Dios. El cual hizo los cielos y la tierra. El cual tiene el control sobre todas las cosas. Todo el universo está en sus manos. Es quien sostiene con la palabra de su poder los planetas y los astros. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Nuestro Dios es el Dios Todopoderoso. Nuestro Dios no es un ídolo que el hombre puede cambiar de un lugar y ponerlo en otro. Nuestro Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, dice la palabra, y todo cuanto quiere hace. Ese es el Dios Todopoderoso. Nada mejor que confiar en Él, que poner nuestra vida y nuestra confianza en Dios. Quisiera hacer una invitación. Usted que ha oído la palabra del Señor, usted que sabe que necesita poner su vida a cuentas con Dios, que necesita acercarse a Dios, poner en paz su alma con Dios. Esta es una noche especial para hacerlo. Es un momento propicio para hacerlo. Esta es una oportunidad que Dios le ofrece a través de su palabra. No haga lo que dice la Biblia que hizo Sedequías y aquel pueblo, a quien Dios le envió constantemente su palabra. Pero ellos no quisieron aceptarla, no quisieron recibirla, rechazaron el consejo de Dios. Sea usted de los que acepta el consejo de Dios, de los que reconocen que vivir lejos de Dios es un suicidio, es una locura, que es mejor acercarnos a Dios, que es mejor caminar por este mundo de la mano de Dios y poner nuestra vida en las manos del Señor para que Él sostenga nuestra vida. Alguien que haya estado de pronto apartado de los caminos de Dios y dice: yo quiero reconciliarme con Dios, yo necesito a Dios en mi vida. Estoy como Jonás en medio de una tempestad y necesito que Dios me saque de la tempestad. No quiero huir de Dios, quiero acercarme a Dios y ponerle fin a este distanciamiento con Dios. Es tiempo de volver a Dios. Dios ha estado tratando con su vida de una manera o de otra. Ha estado colocando en su corazón la necesidad de acercarse a Dios. Esta es la hora, este es el momento de volver a Dios. Cuando Dios nos toca y nos atrae a su presencia, es aleluya. Bendito sea Dios. Dios sí oye la oración, hermanos. Dios escucha la oración de su pueblo. Así usted no diga ni gloria a Dios, ni cierre sus ojos para orar, para agradecer a Dios. Aquí está Dios, hermano. Estamos delante de la presencia de Dios. En estos tiempos de crisis, de necesidad por todas partes, problemas, deudas, dificultades, lo que sea por donde usted esté atravesando, que Dios sea su refugio. Agárrese de Dios y la tempestad no destruirá su vida. Dios es fiel a aquel que le busca, aquel que se aferra a Él. Bendito sea el Agradecidos estamos con el Señor por la palabra que hemos escuchado anteriormente. El título del mensaje que hemos escuchado anteriormente: tus cadenas no las llevarás más. Es el título del mensaje que escuchamos anteriormente. Agradezco a todos ustedes su sintonía a la palabra de Dios, su atención a la enseñanza de la palabra de Dios en este día. Recordándoles que para esta semana que inicia estaremos con nuestra transmisión
El día jueves a las 5 de la tarde, el día viernes a las 3 de la tarde tendremos el mensaje de la palabra de Dios. Jueves a las 5, viernes a las 4 de la tarde. Ya usted puede sintonizar el mensaje de la palabra de Dios en esta página. Y el domingo estaremos en los acostumbrados horarios 10 de la mañana y 5 de la tarde. Vamos a hacerlo a las 5 de la tarde a partir de ahora, para que ustedes en sus hogares sintonicen la enseñanza, el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias, un resto de semana bendecida por el Señor les deseo a todos ustedes. Les recuerdo que recibiremos durante estos días las peticiones de oración de todos ustedes a través de mensajes que nos envíen a través de la página. Los estaremos recepcionando, y el martes en el servicio de oración que estará grabado estaremos orando por cada una de esas peticiones. Feliz resto de semana. Dios les bendiga. Seguimos orando los unos por los otros, sabiendo que en estos días de angustia y de temor el Señor está con nosotros para protegernos, para guardarnos, para darnos la victoria, para suplir todas nuestras necesidades. Un abrazo, mis hermanos, Dios los bendiga y sigamos confiando en el Señor.